sacando lo mejor de nosotros. Cuando hay un mentor en la vida, cuando hay una persona que te prepara, cuando hay una persona que te discipula, cuando hay una persona que realmente está interesada por vos, lo que él trata o lo que ella trata de hacer es sacar lo mejor de vos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos tenido gente, aún nuestros propios padres? Yo estoy dispuesto a sacar lo mejor de vos, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Sacar lo mejor de nosotros. Y es ahí donde el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. Y usted sabe que en esta mañana yo voy a hacer un poco, voy a mostrar algunas cosas porque me pareció interesante. Yo no sé si ustedes alcanzan a divisar, pero yo aquí en mi mano, y gracias a la colaboración de nuestros hermanos Ezequiel y Abigail, me ha traído unos granos de café. Así que yo le voy a regalar unos granos para que usted los tenga en su mano. Viendo lo que es el grano de café, tiene ese aroma, ¿sí? El primer fruto del café es un fruto rojo que es procesado, es llevado a un horno, ¿sí? Donde se trabaja sobre él y se saca este grano de café. Y miren lo que se convierte ese grano duro, ¿sí? En un exquisito, si usted pudiera oler esto, pues yo se lo voy a pasar en inglés. Huela usted el proceso, el perfume que emana luego de que lo hayamos pasado por gracias, por este molino. Esto que era incipiente, esto que era un grano, esto que era algo duro, esto era algo que quizás no lo podíamos darle una utilidad eficiente, lo hemos puesto en el molinillo, ¿sí? Y este molinillo lo ha procesado y ha logrado lo que usted está sintiendo, ese perfume tan agradable. Y es realmente, yo no sé si a usted le pasa, pero en mi casa cuando armamos el café, es como que impregna todo nuestro hogar, ¿sí o no? Por lo menos la cocina se llena de ese aroma tan particular, pero tan especial. ¿Cómo logramos nosotros de tomar este grano tan duro incipiente a llevarlo a un proceso donde realmente después nos podemos deleitar y nos podemos gozar? Ahora sí, ponemos la primera filmina y el nombre de este sermón es sacando lo mejor de nosotros. ¿Cuántos de nosotros éramos como el grano de café? Yo no sé usted, pero yo era duro como una piedra. ¿Sí? Duro en mis pensamientos, en mis conceptos, duro en las cosas del Señor, duro en mi personalidad, duro en mis emociones. Yo era una persona irascible, con un carácter muy fuerte, insoportable dirían algunos, pero el Señor comenzó a trabajar y ese grano llegó a un estado de un proceso donde tuvo que ser puesto en un molinillo. Ahora, me llamó la atención, por eso yo este mensaje comienzo a desarrollarlo, porque me llama la atención el Salmo 38:8. Muchos, o por lo menos los comentaristas, dicen que David escribe este salmo estando él en un estado de enfermedad. Él estaba muy enfermo cuando comienza a hablar sobre este Salmo 38, verso 1 al verso hasta que termine. Pero él comienza a mostrar su debilidad, él comienza a mostrar y comienza a clamar a Dios por el dolor, por la enfermedad que él estaba transitando. Algunos comentaristas dicen que la causa de esa enfermedad o de ese dolor era el pecado que David había realizado. Pero hoy no vamos a hablar sobre eso, sino que vamos a hablar
¿Cómo se encontraba David en este salmo? Miren lo que dice el Salmo 38:8. Y esta es la expresión de alguien que está siendo procesado, así como este grano ha sido duro y ha pasado por el molinillo. David estaba viviendo ese proceso. Dice, estoy debilitado y molido. ¿Cómo está? Pasó por el molinillo. Dice, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y yo creo que esta expresión que David realiza es la expresión que quizás alguna vez nosotros hemos pronunciado y quizás la hemos pronunciado en esta semana. Señor, gimo delante de tu presencia. Señor, como dice acá, dice, estoy debilitado, estoy metido en un molinillo donde mi vida encuentro que está siendo procesada. ¿Alguna vez, quizás usted como yo le hemos dicho a Dios, Señor, basta, Señor, tranquilo, Señor, espera un poco, dame un respiro? ¿Alguien vivió esto alguna vez? ¿Alguien vivió esto de ser experimentado en el proceso? Pero yo quiero ministrarte de parte de Dios que Dios está interesado. Decir al que tenés a tu lado, no tengas temor, porque Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en vos. Dios está interesado en mí. Dios realmente se ocupa de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso, en esta mañana dice cómo trabaja Dios en nuestras vidas para producir lo mejor de nosotros. Es interesante ver el Salmo 38 y el contexto de estas palabras dichas por David. Es una confesión de David y se refiere a una enfermedad física grave que estaba padeciendo y que él estaba, sin lugar a dudas, padeciendo esta grave enfermedad. Dice que estaba viviendo un proceso, estaba pasando por el molino de la vida. Y yo quiero dirigirme en esta mañana a aquellos que están en el proceso del molino de la vida. El proceso que muchas veces no entendemos, no sabemos el por qué, pero muchas veces nos encontramos. Pero yo quiero que en esta mañana no te vayas con lo negativo del proceso, sino yo quiero que en esta mañana vos te vayas con lo positivo del proceso, de saber que Dios quiere extraer lo mejor de tu vida. Si nosotros a este grano de café no lo hubiésemos procesado, no hubiésemos sacado el aroma que todavía sigue perfumando el ambiente, no podríamos deleitarnos con lo que implica, lo que significa saborear este aroma. Por eso muchas veces es necesario experimentar el proceso de parte de Dios para que Él pueda sacar lo mejor de tu vida y lo mejor de mi vida. ¿Cómo hace y trabaja Dios para sacar lo mejor de nosotros? ¿Para qué? Para glorificar su nombre y para honrar su nombre. Dicen que los chinos tienen un lema sobre lo que es la crisis, ¿no? Porque uno muchas veces cuando habla de procesos, inmediatamente nuestra vista, nuestra cabeza se va sobre la crisis. Y nosotros cuando hablamos de crisis parece que ya el mundo se nos cae, ya parece que todo es derrota, que todo es problema, que ya nunca voy a surgir, que nunca voy a prosperar, que nunca voy a levantar cabeza. Pero dicen que los orientales a la palabra crisis ellos le llaman oportunidades. Oportunidades. ¿Y qué diferencia es que en mi mirada yo la crisis la vea como un problema a que yo mi crisis la vea como una oportunidad? Que yo a mi proceso lo vea como algo donde Dios nunca me va a sacar, pero que yo vea que mi proceso
Dios va a hacer algo con mi vida. Que alguien tiene que recibir esta palabra. Decirle que tenés a su lado, el Señor va a sacar lo mejor de vos. Y solamente en esta mañana voy a ministrar 2 puntos. Y el primero es que somos procesados en el horno de fuego. Qué interesante. Qué interesante. Cuando yo estaba armando esto, y estaba un poco viendo cómo se elabora el grano de café, lo primero que hacen es secarlo. No es un fruto seco, sino que lleva un tiempo de elaboración y lo tienen que poner en un horno. Y en ese horno la semilla de café toma dureza, toma templanza, toma el tostado correcto, justo. No puede ni pasarse ni quedarse, sino que tiene que ser justo. Y cuando yo estaba armando este bosquejo, digo, ¿quién fue procesado en el horno de fuego? Y sin lugar a duda tenemos que ir al libro de Daniel, por favor. Libro de Daniel, capítulo 3, verso 14 en adelante. Nos dice así la palabra del Señor. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honran a mi Dios, no honráis a mi Dios, ni adorás la estatua de oro que he levantado. Algunos de ustedes o muchos de ustedes conocen la historia. Nabucodonosor había hecho, por consejo del consejo allí que manejaba el gobierno, les dijo: rey, te tenés que levantar. Dice, tenemos que ponerle honra a tu nombre. Y entonces Nabucodonosor ejerce una estatua y una orden específica que al oído de la trompeta, al oído de los instrumentos, toda persona que estaba en el reino tenía que caer postrado ante la estatua de oro. Sadrach, Mesach y Abednego habían sido personas que habían llegado de Jerusalén y llevadas a Babilonia. Pero ellos hay algo que nunca hicieron, es mezclarse con el sistema, sino que ellos se mantuvieron buscando la voluntad de Dios. Y es aquí donde Sadrach, Mesach y Abednego reciben de parte del rey una instrucción y les dice el rey enojado: ¿cómo es que ustedes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se van a postrar delante de la estatua que yo levanté? Dice: no la adoran en la estatua de oro que he levantado. Verso 15. Dice: ahora pues, y les da otra chance al rey. El rey se ve que los quería un poquito, y les dice: te voy a dar una alternativa, te voy a dar una chance. Y les dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la van a adorar en la misma hora, van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que nosotros te respondamos sobre este asunto. Verso 17 nos dice la palabra de Dios: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18 dice: si no sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Verso 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Verso 20, terminando, y dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Quizás ninguno vivió o experimentó el proceso de estar en un horno de fuego ardiendo. Quizás ninguno de nosotros tuvo la experiencia de Sadrach, de Mesach y Abednego.
Pero no podemos negar que a veces nuestra vida vive ese tipo de procesos, donde somos sometidos a prueba, donde nuestra vida es sometida y es probada, así como el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto para saber lo que había en su corazón. Y nuestras vidas es procesada, y yo quiero a través de estos textos sacar algunas verdades espirituales que me bendijeron mucho. La primera de ellas es que somos pasados por el fuego del proceso de la aflicción. Y lo primero es que a pesar del proceso se mantuvieron firmes en sus convicciones. Y la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Pablo dice, señores, yo estoy convencido. Y muchas veces en la vida espiritual tenemos que estar convertidos, porque la palabra conversión implica un giro en nuestra vida de 180 grados. Pero también implica que tenemos que estar convencidos. El cristiano tiene que tener una convicción clara de lo que es Jesús en su vida. Estaba escuchando una alabanza y me impactó porque la que ministraba decía, Señor, qué increíble lo que has hecho, que tu Espíritu Santo ahora pueda habitar en nuestro interior. Eso es increíble. Eso es sobrenatural, eso es grandioso, saber que ahora la divina persona del Espíritu Santo está habitando en nuestro interior. Por eso tenemos que estar convencidos y tener una clara convicción. En el verso 16 nos dice, Sadrach y Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te vamos a responder por este asunto. Yo tengo claro a quién sirvo. Yo tengo claro y confío en mi Dios. No me importan las amenazas, no me importa lo que pueda venir como consecuencia. Yo tengo la convicción, como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo estoy convencido. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que aún aunque sea metido en un horno de fuego, Dios estará conmigo porque sus promesas son sí y amén. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Soportaron las presiones del sistema. Verso 14 nos enseña que ellos soportaron, hermanos, lo que era la presión del sistema de ese entonces, de ese tiempo. Y Dios nos habla en esta mañana que para poder sacar lo mejor de nosotros tenemos que tener una primera convicción. Y lo segundo es que tenemos que soportar la presión del sistema. El Señor supo decir, Señor, ellos no son de acá, pero están acá. Tenemos una tierra celestial. Nosotros debemos mirar las cosas desde arriba, porque las cosas desde arriba se miran de otra forma. Nuestro lenguaje debe ser un lenguaje totalmente diferente al que el sistema nos tiene acostumbrado. Pero tenemos que tener el claro, porque en el verso 14 habló Nabucodonosor y les dijo, Sadrach, Mesach, dice Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que ha levantado. Ahora la pregunta que yo me estaba haciendo armando este bosquejo, digo, qué interesante, porque qué dificultoso hubiese sido que se arrodillaran delante de la estatua de oro. Y yo quiero ministrarte en esta mañana que no te arrodilles delante de las estatuas de oro. No te arrodilles delante de las estatuas que se están levantando. No te arrodilles delante del sistema, porque hay algo mayor y más grande que el sistema.
Alguien dijo, arrodillado delante del Señor, pero parado delante de los hombres o delante del sistema. Hay una palabra que me encanta porque dice que en un momento a Jesús lo que hicieron, Él trajo palabra, pegó en el corazón de algunos hipócritas, algunos estatuas de oro, y dice que lo quisieron agarrar a Jesús y lo quisieron tirar contra el despeñadero, y Jesús dijo, Él se puso en pie, sacó su pecho y pasó entre medio de ellos. No se adecuó al sistema ni a las palabras de los religiosos, sino que Él se puso en pie y caminó por el medio de ellos. Hermano, yo quiero ministrarte en esta mañana de parte de Dios. Soportar la aflicción, pero no soportes la presión del sistema. Porque el sistema te va a hacer llevar a las cosas contrarias a la voluntad de parte de Dios. Porque el sistema está corrupto, el sistema está quebrado. Porque el sistema va en contra de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que, hermanos, levantarnos en este tiempo y hacer como decía, dice, vosotros no van a honrar a mi Dios ni van a adorar la estatua de oro. ¿Y cuál es la estatua de oro que te está pidiendo en este tiempo que te arrodilles? ¿Cuál es? ¿El dolor? ¿La enfermedad? ¿Cuál es la estatua de oro que te está pidiendo que te arrodilles y que te des por vencido? La falta de trabajo, la economía, la salud. ¿Qué es aquello? Lo emocional. ¿Qué es esa estatua que todas las mañanas se levanta sobre tu vida y te dice, postrate delante de mí? ¿Qué es aquello que no puedes y no tienes el control todavía de tu vida y que vez tras vez caemos de rodillas ante el sistema? Una de las estatuas más fuertes que se están levantando en este tiempo, preste atención, son las deudas. Cuidado con esto. Todas las mañanas cuando usted y yo estamos endeudados, tenemos que caer postrados porque la estatua de oro de las deudas nos dicen que no vamos a poder, que no vamos a alcanzar, que no vamos a llegar, que la miseria va a tocar nuestro hogar. Y yo quiero hablarle a esa estatua de oro en esta mañana y decirle que la salida está en Cristo Jesús, que la respuesta está en Cristo y que Él quebranta el sistema para levantar a su iglesia para la gloria de su nombre. Ya basta de caer rendido a esas estatuas que se levantan en contra de nuestras vidas. Cuidado con la promiscuidad. Cuidado con lo que se está levantando en este tiempo a través de la televisión. Cuidado con los mensajes. Cuidado con las redes sociales. Alimente su vida para no caer y para que no caigamos en esta estatua de oro, soportando la presión del sistema. Pero también estos pasajes me invitan a que debo confiar en Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Decide que tienes a tu lado, yo confío en el Señor. Verso 17 nos dice la palabra de parte de Dios. Dice, he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Ustedes pueden ver la convicción de estos Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, no estaban usando la pantalla. En el final del capítulo o al final de lo que hemos leído, dice que el rey enojado mandó a calentar 7 veces más. Es más, dice que tomó hombres vigorosos, hombres grandotes, fortachudos, y dice que agarraron y los tomaron a Sadrach, Mesach y Abednego y los tiraron adentro del horno de fuego ardiendo. Dice, pero ellos fueron tirados adentro, pero los fortachones dice que fueron quemados. Fíjense que esto es literal, no es una historia, no es una aventura.
No es un entretenimiento que la palabra de Dios nos puso, sino que es una verdad espiritual que vivieron esos hombres y esas mujeres, o esos hombres, y como una lección para nosotros, para saber que si estamos pasando por este proceso donde nuestras vidas están pasando por ese horno de fuego que nos está agobiando, que nos está quemando, que no nos deja escapatoria, que no nos deja salida. Yo me acuerdo de la panadería de mi padre. Nosotros a las 3 de la mañana teníamos que poner y encender el horno, ¿no? Y en la época que yo le hablo, cuando yo era niño o era joven, cuando era niño teníamos que utilizar, el horno se calentaba con leña. Había una puerta grande, ¿no? Allí se abría, se echaba la madera, ¿sí? Se abría un lugar donde el viento entraba y calentaba. Y era algo hermosísimo ver a la mañana temprano, ¿no? Me tocaba a veces tener que trabajar en ese establecimiento y a mí me gustaba mirar por la mirilla de la puerta de la panadería y veía cómo las llamas del fuego iban calentando todo el horno, ¿no? Y hoy cuando estaba armando, estos días cuando estaba armando el mensaje, digo, tremendo, ¿no? Porque después cambiaron el horno a leña y lo hicieron con gas. Y ahí la cosa cambió. Ya no teníamos que estar acarreando madera, sino que ahora teníamos que estar prendiendo el gas. Y la llama no era la misma. La llama era mucho más fuerte. Y era impresionante ver cómo esa llama envolvía, ¿sí? Por la cúpula que tenía el horno de la panadería, envolvía todo el horno. Y realmente hoy cuando estaba meditando en esto, digo, Señor, qué tremendo. Y pensar que allí lo metiste a Sadraca, Mesach y Abednego, que esto no fue una fábula, sino que fue una realidad. Y estos hombres, Señor, aprendieron a confiar en ti. Dios prometió estar con ellos y ellos lo sabían. ¿Cuántos saben que aún aunque pases tu situación más difícil, Dios prometió estar contigo? Venga conmigo a los versos 24 y 25. Ya casi al final de esta historia, ya casi nos dice que entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron: Rey, ¿es verdad? Sí. Estos muchachones y estos grandulones agarraron y arrojaron a Sadrac, Mesach y Abednego. Verso 25. Y él les dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir. ¿Sin sufrir? Ningún daño. ¿Cuánto? Ningún daño. Ningún daño. Y el cuarto, ¿qué dice? Dice, y el cuarto y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Donde pases, donde vayas, los procesos que vivas en tu vida, Jesús te va a acompañar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? ¡Aleluya! ¿Sabes una cosa interesante? Cuando leas estos pasajes, capítulo 3 en casa, dicen que el rey Nabucodonosor no pudo dormir en toda la noche. No pudo dormir toda la noche pensando lo que estaba pasando en la vida de Sadrac, Mesach y Abednego. El rey estaba preocupado, pero Sadrac, Mesach y Abednego estaban tranquilos. ¿Alguien entiende esta palabra en esta mañana? Que por más que haya otros que no puedan dormir, si vos estás con el Señor vas a dormir seguro. La paz del Señor va a inundar tu vida y vas a tener por sobre todas las cosas paz. Amén. Punto 1, somos procesados en el horno de fuego. Y lo segundo, que somos procesados, y me pareció interesante hablar sobre este tema, somos procesados en la humildad. Somos procesados en la humildad. Alguien dijo, dale poder a alguien y si te vas a dar cuenta cómo es ese alguien. Mientras que ese alguien no tenga nada,
se va a demostrar y se va a mostrar como una persona tan humilde que lo vas a querer llevar para casa. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando no tenemos nada, ay Señor, me postro delante de ti, ten misericordia. Mira este humilde pecador, Señor, yo te necesito. ¿Sí? Pero cuando las cosas comienzan a mejorar, cuando comienza el Señor a bendecir tu vida, cuando el Señor comienza a cambiar y a revertir las situaciones de tu estado. Antes estabas como el pastor, ay Señor, qué dolor de cintura, a veces me queda trabada. Señor, yo te necesito en esta mañana, es mi oración toda la mañana. Señor, yo te necesito en esta mañana para ministrar. Ah, pero ya pasaron 40 años, esta la tengo de taco. Pasaron 40 años, ¿sí o no? ¿Cómo no voy a preparar un mensaje de cualquier texto? Y entonces ya dejé de consultar a Dios. Ya dejé de preguntarle, Señor, ¿cuál es la necesidad que tiene tu pueblo? Y ahora le pregunto a la inteligencia artificial. Porque viste que ahora está de onda. ¿Cómo es el GPT? Le preguntas al GPT y te dice, che, ¿qué querés que prediquemos GPT hoy? Ya no vamos a preguntarle al Señor. ¿Sí o no? Tenemos que ser procesados en la humildad. Porque Dios ama al humilde, pero resiste ¿a quién? Al soberbio. Y no tenemos que olvidarnos de andar como Jesús anduvo. Y ustedes, si me permite, desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, en ningún momento yo veo la vida de Jesús ciertamente con una actitud de soberbia, de altivez de espíritu. Lo veo siempre con una actitud de humildad. Y tenemos que andar como Él anduvo. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 71. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno es haber sido humillado para comprender y entender tu voluntad. Bueno hubiese sido caer y entender, Señor, que necesitaba ser humillado para poder conocerte y conocer tus caminos. A ninguno nos gusta ser humillados. Por lo menos a mí no me gusta. Yo no sé a usted. Pero tenemos que aprender porque Dios utiliza y somos procesados a través de la humildad. ¿Y sabes cómo vamos a ser procesados? En la humildad, Dios siempre va a buscar a alguien que te humille. ¿Cuántos sabían esto? Siempre va a buscar a alguien. ¿Sí o no? Por eso muchas veces hay que reconocer quiénes son los adversarios y quiénes son los enemigos. ¿Sí? A los enemigos hay que cortarle la cabeza. A los adversarios hay que soportarlos. Porque los adversarios son personas que el Señor coloque para poder fomentar en vos el carácter de Cristo. ¿Viste esos hermanitos que, Señor, si no te lo llevas te lo mando? ¿Sí o no? Siempre hay uno, ¿sí o no? O una persona, ¿viste? Que hay en el trabajo. Comúnmente en el trabajo siempre hay uno que se destaca. El que más querés, ¿sí o no? Y que vos estás como Pedro, que ya sacaste la espada y le decís, corre la oreja porque te la corto. ¿Nos pasa o no nos pasa? O a mí solo me pasa. ¡Wow! Que sí me ha pasado. Me acuerdo una vuelta siendo encargado de 2 establecimientos, no de uno, de 2. Tomamos a un muchacho y yo lo tomé yo, por misericordia, porque estaba por nacer su esposa, no tenía obra social. Él trabajaba de plomero. Y le dije, Juancito, quiero que vengas a trabajar. Y esto va a ayudarte, va a ayudarte porque tu esposa va a tener una clínica, va a tener un lugar.
vos conocés del ambiente, así que nos vas a dar una buena mano. Y Juan empezó a trabajar, y los primeros días Juan, ¿cómo trabajaba? Pero después Juan, el Señor comenzó a utilizarlo para la gloria de su nombre. Y entonces cuando todos estábamos trabajando, Juan, ¿qué hacía? Se escondía detrás de las góndolas, se escondía, ¿no? Y no trabajaba. Había que barrer y Juan salía corriendo para el otro lado. Y hasta que un día lo enfrenté y le digo, Juancito, acá todos tenemos que hacer todo. Fíjate que yo te estoy dando ejemplos, siendo el responsable de la empresa, o por lo menos la cara visible, y sin embargo, y muchos de ustedes son testigos, Ezequiel, esos testigos, agarraba la escoba y había que limpiar. A mí no me gustaba trabajar en la mugre. Y él me contestó, no, a mí me tomaron solamente para ser vendedor. Y yo creo que esa historia de mi vida conté hasta 1000, ¿no? Porque por 10 no alcanzaba. Ya me había convertido en Pedro. Había sacado la espada y le quería cortar no tan solo la oreja. Usted me entiende lo que quiero decirle en esta mañana. Pero muchas veces Dios utiliza gente para trabajar con nuestro carácter. Trabajar con nuestro carácter. ¿Y ahora quién te crees que sos? ¿Y ahora de qué te la das? ¿Alguien escuchó esto alguna vez? Cuando por nuestra fe somos humillados, se burlan, se ríen, a veces de una forma tan insoportable que no resistimos y nos viene el celo santo de Jesús y agarramos todas las cosas a patadas. Hay uno acá que tiene un dicho, dice, yo actúo como Jesús, tengo el carácter, yo no lo voy a nombrar ni lo voy a mirar en esta mañana, pero dice, yo tengo el carácter de Jesús. Y agarro todo a patadas cuando no me gustan las cosas. Pero tenemos que ser procesados de parte de Dios en la humildad. Porque Él trabaja, mirá Levítico 26, 19. Él trabaja con nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra autosuficiencia. Levítico 26, 19. Y quebrantaré, dice el Señor, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré que vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. En pocas palabras, voy a cerrarte los cielos y la tierra no dará fruto a causa de tu soberbia. Cualquier similitud es pura coincidencia. Los cielos ya no mandan la lluvia, ni la temprana ni la tardía. Se han cerrado los cielos, la sequía ha avanzado, el sequedal comienza a desarrollarse. La tierra ya no da el fruto que ella tiene y a la cual ha sido designada para poder bendecir mi vida y la vida de mi hogar y mi familia, a causa de mi altivez. ¡Wow! ¡Qué palabra fuerte! Pero todas estas cosas están dentro de nosotros. La autosuficiencia. ¿Qué tema para poder ministrarlo y hablarlo? Recuerdo los primeros días de haber recibido a Cristo, dependíamos de todo en Él. Lo que nos pedía, a mí lo que me pedía lo hacía. A veces sin entender y escuchar la voz de Él y yo presumía que era la voz de Dios, iba. Tenía que ir a ministrar a un anexo. Y hermanos, toda la semana orando y ayunando porque tenía que dar la palabra en el anexo. Pero ahora ya medio la manejo, ¿viste?
llegaba 10 minutos temprano al trabajo. Y ahora, como tengo 5 o 6 años allí de estar en el trabajo, y bueno, ya me doy ciertas libertades. Y ya no voy -5, sino que voy 5 y 10. Mi autosuficiencia. Mi autosuficiencia le dice a Dios: no te necesito. Mi autosuficiencia en lo laboral, en lo emocional. Mi autosuficiencia, a veces cuando menosprecio lo que Él me ha dado, le estoy diciendo a Él: lo hago con mis fuerzas, lo hago con mis talentos, lo hago con lo que yo tengo de forma natural. Pero en el proceso de Dios que está llevando a la iglesia es un proceso que podamos cada vez más parecernos a Jesús. Y reitero que el Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, no vendrá a buscar una iglesia altiva, no vendrá a buscar una iglesia autosuficiente, no vendrá, como me gusta decir a mí, guachi guachi. No vendrá a buscar una iglesia débil, no vendrá a buscar una iglesia que no ha vivido el proceso de lo que significa ser un instrumento duro. Como dijo David: estoy pasando por el proceso del molino. A causa de mis enfermedades, de mis dolores, de mi depresión, de mis problemas, estoy pasando por esa situación. Dios usa estos métodos como la humildad y la humillación para enseñarnos a depender solo de Él. Jeremías capítulo 17, verso 5. Así ha dicho el Señor. ¿Qué cosa? Este lo conocemos de memoria, cuando metemos la pata. ¿Sí o no? Mi Señor alguna vez me dijo: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. El pastor Enrique dice que las mujeres son la voz de Jehová, que hay que aprender a escucharla. Y yo lo hice. Y confié. Y me fue. ¿Sabe cómo me fue, no? ¿Cómo usted piensa que me fue? Mal. Pero después yo me pongo el saco. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparte del Señor. Nuestra confianza siempre debe estar primeramente en Dios. Él es el que te sustenta, Él es el que está contigo y el que te fortalece. Él es el que está en medio de tu proceso. Y muchas veces Dios tiene que utilizar a nuestros adversarios para transformarnos y cambiarnos. Y me gustó, para ir ya casi culminando, buscar la palabra humildad. No la sabía. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra humildad? Ser humilde. Muy bueno. Ser andrajoso. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que nos enseñaron que ser humilde era andar con los zapatos rotos? Ser humilde, cuanto más humilde eras, más santo eras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo que venimos de hace años atrás. Cuanto más vestido roto traía a la iglesia, este sí que es un santo o una santa. ¡Ja, ja! Miradlo. Ni siquiera va a comprar un vestido, ni siquiera va a comprarse un par de zapatos. Y lo lucíamos con orgullo, hermano. De verdad le digo. Yo me acuerdo en las primeras épocas de mi predicación, predicaba en Chile, ¿se acuerdan, chicos? Ahí en Chile filmaban. Filmaban. Y yo tenía un solo traje, un solo saco, pero tenía 3 corbatas. Un solo saco, una sola camisa,
que eran de mi boda de casamiento. Ah, no, miento, la boda de casamiento lo alquilé. El que era ¿cómo es? El del civil. El del civil que fui, me hice un saquito y un pantaloncito. Me duró 15 años nada más. Y yo me acuerdo que me invitaban a predicar cada 2 por 3. Y claro, me daba vergüenza porque siempre iba con el mismo saco, el mismo pantalón, la misma camisa. Pero yo los engañaba. Yo decía, no, Señor, al que honra, honra. Y me cambiaba la corbata. 3 corbatas tenía. Pero era lo que nos habían enseñado, que la humildad estaba determinada en mi vestimenta, en mi postura, en mi mirada. En andar como el junco doblado. Usted sabe que el Señor le tuvo que cambiar el nombre a Simón, porque Simón significa junco. Así que cuando veían a Simón Pedro, que después se llama Pedro, dice que lo veían a Simón y Simón iba así. Era un junco. Iba doblado, estaba vencido. Y cuando Dios aparece, Jesús aparece, dice, Simón, ya no te vas a llamar más Simón, sino que te vas a llamar Pedro, porque vas a ser una roca sólida y firme. Deja que el Señor ponga su nombre sobre tu vida. Deja que el Señor ministre sobre tu vida y ya no te llames más junco. Ni permita que las voces que se levantan te digan, tú eres débil, tú no tienes fortaleza, estás doblado. No, señores, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo hay fortaleza y hay fuerza. La palabra humildad proviene del latín humilitas. ¿Cómo es? Humilitas. Escuche usted. Esto deriva, o donde proviene la palabra humus. Y la palabra humus significa tierra o suelo fértil. Humus, tierra o suelo fértil. Por eso el Señor Jesús describe dónde cae la semilla y dice que hay una semilla que tiene humus, que tiene buena tierra, y que en esa buena tierra comienza a florecer, y eso es lo que el Señor está queriendo hacer sobre tu vida y sobre mi vida, cuando Él nos está queriendo restaurar o procesar en la humildad. En pocas palabras nos está diciendo en esta mañana, en el proceso de la humildad, yo voy a hacer de ti, voy a hacer de tu vida una buena tierra, voy a hacer una buena tierra. Y la pregunta en esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren ser buena tierra? Yo quiero ser ese humus, esa tierra buena, hermanos, esa tierra fértil. La humildad es el mejor terreno para producir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y termino en esta mañana. Le digo, Señor, qué interesante el proceso del grano del café. Duro como una roca y como una piedra. Qué bueno, Señor, es saber que al ser colocado en ese molinillo nuestro grano de café es procesado y es sacado el mejor y más rico perfume. Cristo aprendió esto. Cristo aprendió a ser procesado. Cuando fue enclavado en esa cruz y dijo, consumado es. Todo se terminó. Todo se acabó. Había uno que se estaba frotando las manos, pero el Padre estaba sacando lo mejor de él. Al tercer día él se iba a levantar entre los muertos.
y nos iba a dar vida juntamente con Él. Yo no sé por dónde estás pasando. Si Dios me mandó con este mensaje, porque alguien quizás está viviendo este proceso. El proceso donde Dios está sacando lo mejor de vos. No te está castigando, no se está burlando de vos, no se está riendo, sino que dice, te estoy sacando lo mejor de vos. ¿Duele? ¡Wow! Que sí duele. ¿Vas a llorar? Sí que vas a derramar lágrimas. ¿Vas a sentir que tu vida se quiebra en 1000 pedazos? Sí, también. Pero recordá que en todo eso el Señor está sacando lo mejor de vos. Para culminar, le estaba diciendo al Señor, poneme 35 del libro de Isaías, capítulo 35, versos 7 al 9. Porque si no vivimos el proceso de la humildad, si no vivimos el proceso de la transformación, nuestro terreno se va a convertir en un terreno seco. Por eso encontramos muchas veces hombres y mujeres que están secos, que dicen amar a Dios, que dicen seguir a Dios, pero sus vidas son vidas secas. No fructifican, están siempre en el mismo lugar, siempre el mismo lenguaje, los mismos pensamientos, las mismas luchas. Por eso el Señor me invitaba a mí a leer el libro de Isaías capítulo 35, versos 7 y 9. Porque el Señor hablaba a mi corazón y me dice, hay esperanza para la iglesia de hoy. Y la esperanza que hay es que yo voy a derramar aguas en medio del sequedal. Yo voy a derramar aguas en medio de tu tierra seca. Y voy a hacer que tu tierra seca se convierta en un humus y se convierta en una tierra apetecible. Pero solamente lo vamos a alcanzar si permitimos esto. El lugar seco se va a convertir en un estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo va a estar con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Termina diciendo, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos del Señor. El Señor convertirá mi estanque, mi sequedal en muchas aguas. Porque yo quiero, hermanos, que ya mi tierra no sea una tierra seca. No quiero que mi tierra sea una tierra que no tiene productividad. No quiero que mi tierra no sea una tierra, hermanos, que pase desapercibida. ¿Me deja confesarle algo en esta mañana? Yo no me quiero ir de esta tierra sin haber dejado algo. Yo no me quiero ir sin haber dejado atrás un legado, sin haber dejado hombres y mujeres que tengan pasión, hambre, sed, anhelo de parte de Dios. Porque sé que lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por delante tuyo. Pero quiero ministrar en esta mañana a todos aquellos que querramos que en esta mañana el Señor suelte sobre nuestra tierra esa agua profunda, esa
agua que se va a transformar en un estanque y va a ser de mi vida una tierra, realmente una tierra que sea productiva.